Estabilidad y Paz para América Latina y el Caribe en el PNUD, en el Centro Regional basado en Panamá. Y hoy les estaré guiando un poco a lo largo de este evento. Para mí, que me considero un feminista, es un honor acompañarlos en esta celebración. Antes de iniciar, quisiera darles algunos anuncios sobre la agenda, cómo nos vamos a dividir durante la sesión y invitarlos a todos a que nos acompañen con sus comentarios y con sus preguntas. Tendremos interpretación simultánea, como ustedes saben, en la casilla de interpretación pueden escoger el idioma de su preferencia, español, inglés o portugués. Y también les informamos que hemos creado un hashtag para difundir en sus publicaciones en redes sociales. El hashtag en español es hashtag IPM Mujeres y en inglés hashtag MPI Women. Agradecemos que nos apoyen en su diseminación y estamos también transmitiendo en vivo por medio de los canales de Facebook, LinkedIn y YouTube del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy queremos plantearnos 3 objetivos en esta sesión. El primero es presentar los argumentos sobre la importancia de contar con una medición de pobreza con foco en mujeres. Segundo, presentar la propuesta del índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres y sus principales resultados para los 10 países de América Latina y el Caribe que hemos analizado. Y tercero, promover la discusión en conjunto con autoridades gubernamentales, tomadores de decisión, organismos internacionales, academia y sociedad civil, la necesidad de contar con una medición que nos permita profundizar el entendimiento sobre la pobreza y sus especificidades, contribuyendo así a promover políticas públicas transformadoras e inclusivas y un paradigma de desarrollo humano sostenible que no deje a nadie atrás. Tendremos alrededor de 6 diferentes momentos en el evento el día de hoy. Primero escucharemos unas palabras de bienvenida de nuestra directora regional para América Latina y el Caribe en el PNUD, Michelle Musquet. Luego pasaremos inmediatamente a un conversatorio con Michelle y con Sabina Alcaer, directora de la Iniciativa Global sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford. Tercero, les presentaremos un video corto sobre el índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres para América Latina y el Caribe. Luego habrá otro conversatorio sobre los principales resultados del índice a cargo de Guillermina Martín, líder del equipo de género del Centro Regional, y de Rita Schiara, líder del equipo de crecimiento inclusivo también del equipo regional en Panamá. Posteriormente se nos unirá la expresidenta y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, que nos compartirá un mensaje sobre la importancia de esta propuesta que nosotros estamos planteando. Y finalmente pasaremos a un conversatorio que lo moderará nuestra economista jefa para América Latina y el Caribe, Almudena Fernández, sobre experiencias nacionales para incorporar la igualdad de género en la medición multinacional de la pobreza. En este conversatorio tendremos la participación de la señora Rosa Cañete, directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, de la señora Rosane de Silva, secretaria nacional de Autonomía Económica y Política de Cuidados del Ministerio de la Mujer de Brasil, y de Andrea Macari, directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Y si no es suficiente, cerraremos de lujo con una intervención de la señora Francine Pickup, directora adjunta de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Por último, quisiera reconocer a las autoras principales de esta propuesta de IPM con foco en mujeres que estamos lanzando hoy. En particular, agradecer y reconocer el trabajo de Mariela Madrigal,
Elga Salvador y Jessica Suárez. E informarles que también tenemos a las otras 3 coautoras de este informe con nosotros. Marta Álvarez, Daniela de los Santos y Renata Pardo, de los equipos de género y de crecimiento inclusivo del Centro Regional del PNUD. Estas personas se encuentran conectadas y están atentas a recibir sus comentarios, sus preguntas, para responderles durante el transcurso del evento del día de hoy. Así que los invitamos a utilizar ya sea el canal de chat, que bien lo han hecho, donde ya están pues, saludándose y presentando de dónde son, pero también el canal de preguntas y respuestas para que hagan sus preguntas, sus comentarios en vivo y las autoras de este informe estarán en la disponibilidad de compartirles sus respuestas. Sin más, muchísimas gracias a todas y todos. Paso entonces a darle la palabra a nuestra directora regional, Michelle Musquet, para unas palabras de bienvenida. Michelle. Muchas gracias, Jairo querido, por la introducción y por la presentación de este evento, que definitivamente al escucharte queda claro el nivel de prioridad que tiene para nosotros como PNUD y en particular para PNUD en América Latina y el Caribe. Quiero darle la bienvenida y un saludo a todas las personas que nos acompañan de distintas partes del mundo en el lanzamiento de esta propuesta de índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres en América Latina y el Caribe, que hoy presentamos como PNUD. Un saludo muy especial a las extraordinarias panelistas que nos acompañarán en el día de hoy, ya Jairo las introdujo, y con muy especial afecto y gratitud a las autoras de esta propuesta y a todos los miembros del equipo del PNUD en América Latina y el Caribe que han contribuido con la elaboración de la propuesta y la organización de este evento que hoy compartimos con ustedes. Y hoy no es un día más. Hoy, como es sabido por todos y como se indicó en la invitación para este evento, hoy conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Perdón? Entró un sonido. Gracias. Este día fue establecido por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Y si bien poner fin a la pobreza debe ser un compromiso de todos los días, de todos los sectores y de todos los actores de la sociedad, este es un día en el que esa multiplicidad de actores unimos nuestras voces para reafirmar la importancia de trabajar juntos en torno a este objetivo, poniendo a las personas y su dignidad al centro en todo lo que hacemos. Bien lo indicó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es necesario recordar que la erradicación de la pobreza no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Y con ese espíritu es que ofrecemos el evento del día de hoy. Hoy también es un día para reflexionar con base a la evidencia sobre la evolución de la pobreza en el mundo y de modo particular en América Latina y el Caribe, sobre cómo esas múltiples caras y dimensiones de la pobreza inciden en la vida de las personas, limitándole la realización de su pleno potencial, sobre cuáles son esos desafíos que tenemos pendientes, pero sobre todo cómo podemos avanzar en poner fin a la pobreza de una manera más efectiva y acelerada. Y es de conocimiento seguramente de la gran mayoría de quienes nos acompañan hoy que poner fin a la pobreza constituye precisamente el primer objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esto demuestra que fue identificado como una prioridad en la Agenda de Desarrollo adoptada por toda la comunidad internacional. Sin embargo, urge redoblar esfuerzos para que este objetivo, esta aspiración, este compromiso se traduzca en una realidad. Y las cifras no son necesariamente halagadoras. A la fecha se estima que el 7% de la población mundial, unas 575 millones de personas, podrían verse aún atrapadas en la pobreza extrema para el 2030. Y esto nos deja claro que el logro de la Agenda 2030 exige de una nueva generación de políticas públicas que sean capaces de detener esa transmisión intergeneracional de la pobreza y que mejoren la calidad de vida de las personas. Y el contexto global sigue siendo desafiante. Las múltiples crisis que enfrentamos como planeta y como región, incluyendo la reciente crisis provocada por la pandemia por COVID-19, han supuesto un importante obstáculo y en algunos casos retroceso en el avance hacia el logro del objetivo de poner fin a la pobreza.
Sabemos también que el impacto de la pobreza no es el mismo para todas las personas, siendo las mujeres y los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad quienes sufren de manera desproporcionada esta afectación. Y a modo de ejemplo, sabemos que en la región, previo a la pandemia, en el 2019, se estimaba que había alrededor de 113 mujeres por cada 100 hombres viviendo en hogares en condición de pobreza. Para el año 2021, esta estimación se incrementaba a 116 mujeres por cada 100 hombres viviendo en hogares en condición de pobreza. Hoy en día, creo que uno de los grandes logros en la visión y el paradigma del desarrollo es este reconocimiento generalizado de que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que en todo momento, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de mucho más allá de la falta de ingresos. Las personas, y así lo definen las personas que viven en condiciones de pobreza, y tal vez ahí empieza el respeto a la dignidad, en abordarlos, en tomar en cuenta cómo se define, cómo se experimenta y cómo se vive la pobreza. Y las personas que viven en condiciones de pobreza claramente experimentan privaciones simultáneas en distintas áreas del bienestar, en áreas tan cruciales como la salud, la educación, el trabajo, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios básicos, y podríamos incluir varias otras. Y la combinación y la intensidad de estas privaciones están condicionadas por factores como la etnia, la edad, el género, el lugar en el que vive la persona, entre otros. Esto nos demuestra que abordar estas carencias de manera efectiva requiere de marcos conceptuales y mediciones multidimensionales que comprendan esta compleja realidad y proporcionen evidencia sólida para informar política pública que sea eficaz y que sea inclusiva. Para nosotros, como PNUD, claramente poner fin a la pobreza es una prioridad, y así está establecido no solo en nuestro mandato, sino en todos los marcos corporativos y en nuestra amplia trayectoria de trabajo en torno al tema. En el 2010, el PNUD junto con OFI, me da un placer enorme compartir este espacio con nuestra querida Sabina, lanzaron conjuntamente el Índice de Pobreza Multidimensional Global como parte del Informe de Desarrollo Humano. Y esta es una métrica internacional de la pobreza que se publica anualmente y captura graves privaciones que las personas experimentan simultáneamente en 111 países en áreas como la educación, la salud y los estándares de vida. Y con el lanzamiento de este índice de pobreza multidimensional se inició una trayectoria en América Latina y el Caribe que ha sido región pionera en la adopción de estas métricas a nivel nacional, dándose importantes innovaciones también en la búsqueda de mejores instrumentos para abordar desde la política pública de una manera más efectiva este fenómeno que es claramente una prioridad. Y con el lanzamiento de esta propuesta de índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres en la región, como PNUD reafirmamos nuestro compromiso de continuar aportando a la discusión y a la búsqueda de instrumentos y soluciones efectivas, entendiendo que el desarrollo es dinámico y que no existe una fórmula mágica para abordarlo y que debemos continuar trabajando, innovando y buscando formas de generar instrumentos que nos ayuden a informar política pública siempre de una manera más efectiva y diría en este caso de una manera acelerada, entendiendo el desafío que tenemos por delante. Y esta propuesta del foco particular en mujeres surge de una necesidad muy clara y evidente para todos los que se desenvuelven en el mundo del desarrollo. Las mujeres, y en particular las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, son las que se encuentran sobrerepresentadas en los hogares en situación de pobreza. Pero no solo están sobrerepresentadas, sino que experimentan privaciones específicas que no siempre son posibles capturar en las mediciones de pobreza monetaria y multidimensional. Y sabemos que las mujeres en situación de pobreza son también quienes enfrentan mayores desigualdades. En América Latina y el Caribe, el promedio, las mujeres dedican 3 veces más del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y esta injusta organización social del cuidado, que desde hace décadas el movimiento de mujeres y el movimiento feminista viene denunciando, tiene un impacto central en la reproducción de la feminización de la pobreza. Si bien el trabajo de cuidado se ha visto visibilizado y reconocido socialmente por amplios sectores de la sociedad,
Particularmente en el contexto de la crisis del COVID, el vínculo entre economía productiva y la economía de cuidados y su repercusión en el aumento de la pobreza y en la transmisión intergeneracional de la pobreza se hace más evidente que nunca. Por lo tanto, solo a través de un análisis más preciso de la pobreza multidimensional, desde una perspectiva de género, será posible visibilizar, comprender esas necesidades específicas de las mujeres, identificar las desigualdades estructurales y sistémicas que enfrentamos y los obstáculos que impiden la salida de la pobreza para poder formular recomendaciones de política pública que sean efectivamente género transformadoras. Y estoy segura de que esta propuesta contribuirá, y este es el objetivo principal, a abrir un espacio necesario de debate sobre esta problemática, reconociendo la insuficiencia de datos como una primera gran limitación para avanzar hacia herramientas más sofisticadas que nos permitan abordar la pobreza como la experimentan las mujeres de manera particular, entendiendo que si no lo hacemos de esta forma, será imposible cumplir con el mandato del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1. Con este evento yo quisiera concluir para volver a pasarte la palabra a ti, Jairo, invitando a todos los que han priorizado este evento en sus agendas a unir esfuerzos y voluntades, a tomar medidas audaces y transformadoras para el logro de sociedades justas, inclusivas, que no dejen a nadie atrás y que apuesten por la igualdad de género como un requisito indispensable para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Vuelvo a ti, Jairo, agradeciendo la atención y la participación de todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, Michelle. Indudablemente, pues agradecerle. Tenemos más de 500 personas conectadas en este momento, lo que demuestra también el compromiso del tiempo que se toman para participar en este evento. Recordarles a las personas que están conectadas que tenemos habilitado el canal de preguntas y respuestas para que vayan aprovechando y hacer sus comentarios, sus preguntas. Aprovechemos el momento que tenemos a las autoras todas juntas en esta sesión para responder sus inquietudes. Hemos compartido el link donde ya está disponible la publicación para que lo puedan ir viendo. Me quedo entonces con Michelle y con Sabina para iniciar el primer conversatorio. Tengo 2 preguntas para cada una, lo haré en orden. Michelle nos ha presentado el contexto, por qué es importante esto que estamos lanzando el día de hoy, por qué es importante en una región como América Latina medir la pobreza considerando las condiciones particulares que enfrentan las mujeres. Entonces, comienzo contigo, Michelle, me quedo nuevamente contigo. La primera pregunta tiene que ver con esto que nos estabas mencionando de la pobreza multidimensional. Lamentablemente ha aumentado en los últimos años producto de la pandemia, del COVID-19. Y también las crisis superpuestas que hemos experimentado no solamente en América Latina, pero a nivel global. La cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ha planteado cómo las últimas crisis han empujado a miles de personas a caer en la pobreza y cómo las desigualdades lamentablemente se han incrementado considerablemente, incluyendo un aumento de las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas que se ven amenazados. Si nos puedes replantear nuevamente cuáles son esos datos para América Latina y el Caribe y cómo estamos en la región. Muchas gracias, Jairo, y reiterar que para mí es un verdadero honor, tanto como directora regional del PNUD, como a título personal, compartir este espacio con Sabina, que ha sido una pionera y líder en la búsqueda de mejores formas, instrumentos, marcos para abordar la pobreza, y decirte que esto no es un evento donde planteamos nada taxativo y definitivo, es un proceso de continua búsqueda, y por eso reiterar la invitación a todos a seguir reflexionando, porque queda mucho por seguir avanzando en este camino. Y respecto a tu pregunta en particular, comienzo señalando un reto enorme que tenemos en la región. Es cierto que mucho se ha escrito y estudiado sobre el impacto de la pandemia en la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, pero en el caso de América Latina y el Caribe, si bien se sospecha que ha habido un incremento,
No podemos decirlo taxativamente, porque los datos no son lo suficientemente claros como para tener un verdadero assessment en este momento de cuál ha sido el impacto de la pobreza, de la pandemia en la pobreza multidimensional. Lo que es tremendamente retador cuando lo analizamos desde una perspectiva de política pública y pensamos en cómo darle solución a esta problemática. El IPM global al que me referí inicialmente, y que como les mencioné es una iniciativa que trabajamos conjuntamente entre OFI y PNUD, es una de esas pocas medidas existentes que nos ofrecen un panorama del estado de la pobreza multidimensional a nivel global y nos da luces de lo que sucede en la región. Y según estos datos, para 22 países de América Latina y el Caribe, el IPM global de 2021, sabemos que alrededor de 37.5 millones de personas viven en condiciones de pobreza multidimensional. Esta cifra representa el 6.9, casi 7% de la población de la región. También, en función de estos cálculos, sabemos que la incidencia y la manera en la que se manifiesta esta pobreza multidimensional entre países varía considerablemente. Y esto no es sorpresa, siendo una de las regiones más desiguales del mundo, podemos entender que hay desigualdades también entre países. Cifras entre países oscilan entre el 0.7% y el 41.3% de la población viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. Y esto refuerza la importancia de poder entender cómo la pobreza se experimenta de maneras distintas para poder abordarla de una manera efectiva. Y de manera general, en los últimos años, los patrones de reducción de pobreza en América Latina y el Caribe, como es fácil de deducir de lo que acabo de mencionar, siguieron una tendencia heterogénea, pero positiva. No obstante, esa falta de datos posteriores a la pandemia en la mayoría de los países cubiertos por el IPM global restringe la comprensión más detallada de estos datos y el impacto que la pandemia ha tenido sobre el bienestar de las personas que habitan en nuestra región. Sabemos con mucha claridad que el impacto de la pandemia en dimensiones como educación, que es claramente una dimensión fundamental del bienestar y por ende de la pobreza, ha sido muy fuerte en nuestra región y seguramente puede tener consecuencias duraderas, lo cual con suficiencia de datos podríamos determinar de una manera más efectiva. Y las mujeres, claramente, en esto no son un grupo homogéneo y las crisis, tanto la derivada de la pandemia como las otras crisis que estamos viviendo en la región, se ven afectadas de una manera diferenciada en función de distintas variables como su edad, como la ubicación en el territorio, como su estado socioeconómico, entre otras, que generan también distintas formas de discriminación que se entrelazan entre sí. Entonces, con esto lo que quiero establecer, Jairo, con mucha claridad, es la urgencia, la necesidad y la importancia de contar con datos desagregados que permitan un análisis más sofisticado y un abordaje más apropiado a esta problemática. Y como lo indica el informe de desarrollo humano del 2021 del PNUD, las mujeres más pobres son las que enfrentan mayores desigualdades. Ellas participan menos en el mercado laboral, experimentan una mayor pobreza de tiempo producida por el exceso de trabajo no remunerado. Entonces, concluiría diciendo que esa insuficiente disponibilidad de datos en la región es una problemática importante que tiene múltiples aristas y consecuencias, y que la falta de datos desagregados en términos de género contribuye a invisibilizar necesidades específicas de las mujeres en toda su diversidad y constituye un obstáculo para el diseño y desarrollo de políticas públicas que aborden esas desigualdades de género de una manera efectiva, y es precisamente a eso a lo que queremos contribuir con la discusión y la presentación de la propuesta que hoy hacemos. Back to you. Muchísimas gracias, Michelle. Creo que es muy útil reflexión sobre la importancia de los datos, ¿no? Para visibilizar con mayor profundidad estos temas. Paso inmediatamente, para mí es un orgullo presentar a Sabina Alcaer. Coincidimos en Oxford antes del 2010. Ella es actualmente la directora de la Iniciativa Global sobre Pobreza y Desarrollo Humano. Sabina, puedes hablar en español, en inglés o en portugués. Siéntete en la libertad de escoger tu lengua. Hay traducción en los 3 idiomas en los canales.
La medición de la pobreza ha evolucionado con el tiempo para dar cuenta de su multidimensionalidad y fuiste tú precisamente junto con el profesor James Foster los creadores de la metodología detrás del índice de pobreza multidimensional que mencionaba Michelle. Hoy en día contamos con un IPM a nivel global, pero también varios países a nivel global y en América Latina tienen sus propios índices a nivel subnacionales. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es lo siguiente. ¿Qué es el índice de pobreza multidimensional? ¿En cuántos países se ha implementado? ¿Cuáles son las diferentes adaptaciones que se le han dado al índice para poblaciones específicas? ¿Y cuál consideras tú que son los principales desafíos para medir la pobreza de las mujeres? Muchísimas gracias, Jairo. Y realmente sí, es un gusto estar contigo, pero también con todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este día, el Día de la Erradicación de la Pobreza, tratamos de otra vez familiarizarnos, de recordarnos la experiencia de los pobres. Había un informe hace muchos años ahora, la pobreza desde la mirada de sus protagonistas en El Salvador. Pero este día y la motivación de recordar es de recordar que las vidas de los pobres, son complicados. Ellos experimentan varias carencias, varias privaciones a la misma vez. Entonces, una metodología para medir la pobreza multidimensional es una metodología de conteo. Es decir, toma diferentes indicadores y nosotros, la metodología es muy flexible. Ustedes pueden escoger cualquier indicador, cualquier dimensión para la propuesta de su propia tarea, pero toma cada dimensión, cada indicador y pregunta, ¿esta persona, este hogar, tiene esta privación o no? Y eso no. Y después podemos sumir las privaciones que experimentan varias personas, varios hogares, y identificar cada uno como pobre en un sentido multidimensional o no pobre. Y agregamos información sobre la gente pobre a el IPM, el índice de pobreza multidimensional, que tiene varias propiedades. Pero las propiedades más importantes son descomponibilidad, puede desagregarlo por cualquier grupo de la población que los datos permiten, y la habilidad de ver los indicadores, la composición de la pobreza por indicador. Entonces, esto es un enfoque para medir la pobreza multidimensional. El IPM global, como ya dijo Michelle, trata este año con 110 países, 23 países de América Latina y Caribe, y cubre 595 millones de personas, pero no es apropiada para la mayoría de estos países. Y por eso ellos tienen su propio IPM oficial, nacional, una cifra que varía entre países, pero puede visibilizar las prioridades de este país. Y estos IPMs pueden también reconocer que parte de la pobreza es que dentro del hogar la gente comparte los dolores y también los desafíos y ganancias de diferentes miembros del hogar. Y es un don. Pero también, como dijo ya Michelle, hay problemas de no poder captar las carencias individuales de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de la gente con disabilidades, con diferentes grupos de la población. Entonces, esos días hay muchas diferentes innovaciones en términos de medición para diferentes grupos poblacionales. Pero antes de describir esto, yo quiero mencionar otro. No solo es nuestra motivación tratar de medir la experiencia de los pobres. Por ejemplo, en el IPM global, los pobres por promedio experimentan 5 carencias a la misma vez. Pero también es crear un herramienta para la política pública. Como dijo Tony Atkinson, la meta de medir la pobreza es tener este vínculo con acción. Entonces, antes de pensar cómo podemos medir para las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, diferentes grupos, los indígenas, todos son muy importantes.
pero nuestra meta es reducir la pobreza. Entonces, en la literatura sobre gerencia, ellos también reconocen que hay una explosión de información. Entonces, en este contexto, el recurso escaso es atención de la gente en política pública. Entonces, necesitamos mediciones que son alineados uno con otro. Por ejemplo, un IPM nacional que tiene otra dimensión y va a nivel individual para ver la condición de los niños, como hace Sri Lanka o Nigeria, diferentes países. O hay diferentes ejemplos. ¿Qué son los desafíos en términos de mujer? Y voy a estar muy breve y hablar un poco más después, pero uno es comparación. Como ya dijo Michelle, en términos de la salud reproductiva o diferentes cosas, es difícil compararlos con hombres. Entonces necesitamos una medición o una dimensión especificada para las mujeres. Pero también hay el desafío de datos que ya mencionó Michelle. Y la otra cosa es que hay un problema si no podemos comparar las mujeres y los hombres, porque hay una situación diferente si las mujeres son muy, muy pobres, pero los hombres no, hay mucha inequidad, o si en esos lugares los hombres y mujeres igualmente son lo más pobre de su país. Entonces necesitamos diferentes tipos de medición, pero muy pocos, para todavía tener la atención de los actores. Con esto cierro. Sabina, muchísimas gracias por estas reflexiones y por esta explicación sobre el IPM, su metodología. Querida Michelle, paso contigo rápidamente a la siguiente pregunta. Cuéntanos cuál consideras que es la principal contribución que busca hacer este informe con esta propuesta del índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres. Gracias, Jairo, y creo que después de Sabina siempre es difícil seguir ahondando en el tema. Yo me remitiría primero nuevamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es un compromiso adoptado por todos los países que conforman las Naciones Unidas, incluidos los países de América Latina y del Caribe, que tiene como objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, y que tiene entre sus indicadores uno que específicamente habla de para el 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza multidimensional. Y hago referencia a esto porque si nosotros no contamos con instrumentos que nos permitan saber, en este caso en particular, cómo las mujeres experimentan la pobreza, difícilmente vamos a poder reportar el progreso en torno al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 al que nos hemos comprometido. Y poner especial atención a la manera en la que las mujeres experimentan las diferentes carencias se hace fundamental para poder informar política pública que la aborde de una manera efectiva y cumplir con ese objetivo final. El objetivo final no es medir, el objetivo final no es hacer política pública, el objetivo final es poner fin a la pobreza. Pero todo esto va a ser posible si tenemos los datos, la información, la capacidad de analizarla y la capacidad de traducirla en acciones concretas que efectivamente garanticen esta reducción de la pobreza. Y yo te diría que la propuesta que hacemos hoy, como traté de mencionar en las palabras de apertura, es eso, es una contribución, es una manera de reafirmar ese compromiso que tenemos como PNUD de seguir abordando todas las barreras que encuentra la población a nivel global, pero también en nuestra región, para poder salir efectivamente de la pobreza, entendiendo que posiblemente no sea un instrumento ni final ni perfecto, pero es un instrumento que visibiliza primero la importancia de los datos, segundo, visibiliza con mucha claridad que existen una serie de dimensiones y de privaciones que afectan de manera exclusiva a las mujeres, y que existen otras que afectan a las mujeres con intensidad distinta a la de otros grupos poblacionales y la de los hombres en particular. Entonces, para concluir, la idea es contribuir, ahondar a la discusión, poner evidencia construida en base a la información que hay disponible y hacer un llamado a priorizar los datos. Muchas veces en el mundo del desarrollo perdemos de vista la importancia de conectar los diferentes eslabones que te permiten elaborar una política pública con ese objetivo final que queremos lograr. Y los datos son el origen
de esto. Entonces creo que es precisamente este nuestro objetivo, ¿no? Contribuir a la discusión, seguir ahondando en la importancia de abordar esas privaciones particulares que afectan a las mujeres y de alguna manera sugerir una serie de indicadores que podrían ser tanto utilizados a nivel de país para diseñar sus propias medidas o incluirlos dentro de sus índices de pobreza nacionales, de pobreza multidimensional nacionales, entendiendo que cada una de estas medidas responde a las prioridades de política pública nacional y que nuestro rol como el PNUD es acompañar a los países en función de esas prioridades que ellos establezcan, poniendo evidencia, herramientas y brindando todo el apoyo que nos sea posible para que esto se traduzca en ese objetivo final, que en este caso y en el día de hoy es claramente poner fin a la pobreza como un requisito indispensable para lograr un modelo de desarrollo que sea sostenible e inclusivo. Michelle, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo tu reflexión y tu participación en este evento de lanzamiento. Realmente tu liderazgo también a nosotros en el PNUD nos motiva a romper ese círculo, ¿no? Y que haya acción en este análisis y en este trabajo. Paso nuevamente a Sabina. Sabina, tú eres la referencia global sobre este tema y para nosotros siempre es un honor trabajar contigo. Si pudieras compartir a manera de reflexión tus pensamientos sobre esta medición en concreto, este índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres que estamos haciendo en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Jairo, y todos. Realmente felicitaciones. Lo demás que ya tal vez no han podido leer en el informe va a ver es que es una medición a nivel individual para la mujer. Y tiene dimensiones y indicadores innovadores por eso. Incluye no solamente educación, pero también la violencia sexual. Incluye acceso a información dentro del hogar. Muchos indicadores muy innovadores. Y es comparable para países en América Latina y esto requiere mucho trabajo, yo sé. Pero es hecho a muy buen estándar. Dar algunos ejemplos, todos los detalles están presentes en el informe. También hay pruebas de robustez, en dominancia de segundo orden, tal vez no le interesa, pero me interesa mucho. Y realmente hay un estándar muy alto técnica de este informe, pero también puede visibilizar realmente con un ángulo nuevo la vida de las mujeres en los países y con 10 indicadores, 5 dimensiones. Entonces, realmente, antes de todo, yo creo que es una etapa, una innovación. Podemos reflexionar, comparar, mirar los detalles, desagregarlo por edad, compararlo también con los hombres, como hace anexo 10. Pero realmente es una etapa muy, muy importante, creo yo. Yo también observo que los indicadores a veces son muy complejos, pero se puede añadir un poco de los detalles de las indicadores. Si incluyen varios tipos de educación o varias componentes de estándar de vida, se pueden también destacar los detalles accionables para diferentes personas. Y también en términos de otras mediciones de la región, es muy interesante compararlos, como dije brevemente, por edad y también, si pueden, por ocupación, por diferentes detalles, para conocer la vida de estas mujeres y ver más allá del nivel nacional. Y esto también va a ayudar un poco con las pruebas de robustez porque hay más observaciones. Entonces, realmente felicitaciones. Yo quiero mencionar que con esto, como al lado de esto, nosotros también están tratando de nuestra parte de desagregar algunos indicadores del IPM global, como de educación, de asistencia escolar, de desnutrición de los niños, por género, por desigualdad dentro del hogar. Y vamos a publicarlo en el año nuevo. Y va a ser muy interesante porque es una medición muy agudo, no apropiado para América Latina, pero va en la dirección parecida. Entonces también podemos tener otra conversación comparando los resultados. Y por fin quiero mencionar que el presidente Santos
que ganador del Premio Nobel de Paz. También escribió un libro sobre cómo él usó el IPM durante su tiempo para reducir la pobreza en Colombia. Y mi esperanza es que en algunos años, este día, vamos a también anunciar un libro sobre cómo diferentes actores que están presentes en esta llamada han usado el IPM de género de diferentes grupos para realmente erradicar la pobreza para la mujer y para todos. Gracias. Sabina, muchísimas gracias. Realmente un gusto contar con tu participación. Michelle, igualmente, gracias por este espacio. Doy por concluido entonces el primer conversatorio de esta mañana. Muchísimas gracias a Michelle y a Sabina por estas intervenciones y darnos el contexto general. Vamos a proceder entonces a pasarles un video que resume las 5 dimensiones, los 10 indicadores que nos ha mencionado Sabina sobre el índice, y luego pasamos a el segundo conversatorio. Adelante con el video, por favor. Diseñar un índice de pobreza multidimensional IPM con foco en mujeres para América Latina y el Caribe a fin de profundizar los aspectos multidimensionales que influyen en la pobreza de las mujeres. En 2019, por cada 100 hombres pobres había 113 mujeres pobres. ¿Cuáles son las principales desigualdades estructurales que influyen en la pobreza de las mujeres? La desigual distribución del trabajo de cuidados domésticos no remunerado, la falta de acceso igualitario a un trabajo decente y salarios equitativos, los altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas. Cuando analizamos los datos de los más afectados, descubrimos que la pobreza tiene rostro de mujer. Por ende, la erradicación de la pobreza requiere abordar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres. El IPM con foco en mujeres para un desarrollo inclusivo y sostenible es una propuesta que pretende motivar el debate sobre medidas contra la pobreza sensibles al género. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos entonces inmediatamente al segundo conversatorio, nada más y nada menos que Guillermina Martín, líder del equipo de género, y Rita Schiara, líder del equipo de crecimiento inclusivo del Centro Regional. Guille, cuéntanos entonces, esta propuesta del primer índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres que se realiza en América Latina y el Caribe es pionero. ¿Puedes contarnos cuáles son los principales hallazgos de este IPM y cuál es el perfil de las mujeres en situación de pobreza en América Latina y el Caribe? Muchísimas gracias, Jairo. Es un placer poder estar acá, un placer escuchar a Michelle y a Sabina después de tantos años de esfuerzo y de trabajo. Para elaborar este índice tuvimos un trabajo colaborativo con varios países de la región y obviamente los dos equipos, el área de género y el área de Inclusive Growth del PNUD. Como ha expresado Michelle y Sabina, la pobreza obviamente es un fenómeno multidimensional que va más allá del ingreso. A partir de esta premisa, observamos que todos los índices que se han creado en los países tenían la potencialidad de poder hacerse de una perspectiva de género. Entonces, el documento va a mostrar 3 escenarios posibles. Un primer escenario, si los países actualmente están integrando algunos indicadores específicos de género en sus índices. El segundo escenario es con los IPMs que ya existen, poder hacer un análisis posterior a partir de detectar estas barreras estructurales que muchas de las mujeres de nuestra región viven, poder hacer un análisis y utilizar otras fuentes a partir de bases comparadas con otras fuentes de estadísticas. Y el tercero, que es lo que hoy nos ocupa, es poder elaborar un índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres. Estas 3 estrategias pueden ser aplicadas, están en el informe, pero vamos directamente al índice. El índice se realizó a partir de un análisis de las causas subyacentes para identificar las principales dimensiones que debíamos considerar. Y por tanto creamos 2 versiones. La versión ideal que ustedes van a ver ahí, donde efectivamente entendíamos qué significaba la pobreza multidimensional, no en el hogar, como mide el índice, sino en las mujeres particularmente. Y en esa versión ideal tenemos
tenemos estos 21 indicadores, pero posteriormente hicimos un análisis de factibilidad con lo existente de todas las encuestas de hogares de los 10 países. Cuando analizamos la encuesta de hogares de los 10 países, elaboramos lo que aquí se puede encontrar el índice, la versión factible, que es la comparabilidad regional de todos estos indicadores. A partir de la versión ideal tiene los 21 indicadores, pero la versión factible que hoy encontramos y mostramos los 10 países del estudio, que son Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. 21 indicadores propuestos inicialmente, solo encontramos 13 disponibles total o parcialmente en todas las encuestas de hogares en la línea 2019 y que ahora vamos a estar realizando con las próximas encuestas de hogares que han modificado un poco post pandemia, pero que podemos hacer. Entonces, como pueden observar aquí, en la versión factible cuenta con 5 áreas, un área de salud y servicios de cuidado que responde a esta injusta organización social de los cuidados y que afecta sobremanera a las mujeres de nuestra región, un área de educación y de la composición del hogar. Sabemos que en los hogares pobres, donde efectivamente hay más niños y niñas, va a haber una mayor niveles de pobreza en infantil y en las mujeres. Y se va a reproducir la intergeneracionalidad de la pobreza. Un tercer elemento central que tiene que ver con la autonomía económica y con el empleo, particularmente que ahora vamos a analizar, acceso a tecnología, y el cuarto, vivienda y acceso. Entonces, si podemos pasar, Marta, estos son los indicadores, veimos en el chat, si podemos compartir el otro slide, con los indicadores específicos. Pero ¿cuáles son los resultados? Podemos encontrar que el 27.4% de las mujeres de los 10 países seleccionados son pobres multidimensionales. La intensidad de la pobreza, entendida como la proporción media de privación entre las mujeres pobres, es del 48%. Esto significa en promedio que las mujeres pobres experimentan privaciones en casi 5 de las 10 indicadores que componen este IPM factible. De los 10 países participantes del estudio, Uruguay, Chile y Costa Rica presentan los menores estimaciones tanto de incidencia como intensidad. El 4.6 de las mujeres adultas uruguayas son pobres multidimensionales, solo el 4.7 y el 11 de las costarricenses. Y en el caso de Honduras y El Salvador, son los países que presentan mayores estimaciones de mujeres pobres multidimensionales, con resultados del 63.2 para Honduras y 62.8 para El Salvador respectivamente. Las mujeres pobres en estos países se enfrentan a una media del 55% de privaciones. En el medio se encuentran los países como República Dominicana, Colombia y México, que van con incidencias alrededor del 24 al 46%. Esta incidencia de las mujeres en función de su ubicación en el territorio es central, y este es el gran mensaje que ya lo planteó Michelle. Las mujeres urbanas de los 10 países analizados son solamente el 19% pobre, mientras que las mujeres rurales el 58%. Poder entender la ruralidad, y en particular que esa ruralidad tiene cara de mujeres indígenas, afrodescendientes, y es lo que está afectando mayoritariamente a nuestra región, que tiene composiciones específicas. Además, existen diferencias importantes entre los países. Uruguay, República Dominicana, Bolivia, El Salvador y Honduras, la incidencia rural casi duplica a la urbana. En Costa Rica, México y Panamá la triplica. Esto es un elemento central para comprender las dinámicas de los territorios y la conformación de las políticas públicas. ¿Cuáles son las privaciones más importantes que enfrentan las mujeres en estos 10 países? Primero, condición de actividad desfavorable, es decir, el indicador que se relaciona al mercado de trabajo, es decir, el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, ¿sí? La informalidad y que el salario no alcance al salario mínimo, es
de los más importantes efectos de la pobreza para las mujeres. Y el segundo es la falta de acceso a Internet, con privaciones para el 63 y 66%. En conclusión, es importante llamar la atención a la necesidad de contar con información y análisis específicos de género. La incidencia de la pobreza multidimensional en mujeres es mayor en las zonas rurales y experimentan mayores niveles de intensidad. Por tanto, en los 5 países que analizamos, la feminización de la pobreza obviamente es mayor que la pobreza de ingresos. Muchísimas gracias, espero que haya dado elementos claros y las invitamos a leer el informe. Guillermina, muchísimas gracias. Un recordatorio, hemos compartido en el canal el link para el estudio. Gracias por esta primera explicación. Recapitulando, son 5 dimensiones las que se toman en cuenta en esta propuesta. Salud y vivienda, 1, educación y acceso a la información, 2, temas laborales, 3, vivienda y servicios, 4, y derechos económicos y participación, 5. Paso ahora entonces rápidamente con mi querida Rita Schiara, líder del equipo de crecimiento inclusivo. Rita, considerando lo que nos dice Michelle, ¿verdad? Que los índices de pobreza multidimensional tienen que generar una acción en las personas. Considerando las aplicaciones en términos de política pública, ¿cuáles serían las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden de esta propuesta y que pueden ser útiles para las personas tomadoras de decisión? Rita. Muchísimas gracias, Jairo, colegas, autoridades, Guillermina, compañera de ese viaje que nos ha llevado hoy a esa reflexión. Desde el equipo de crecimiento inclusivo siempre decimos que para luchar contra la pobreza y crear prosperidad necesitamos identificar, proteger y empoderar. En la identificación, ese estudio está claro. Necesitamos datos. No tenemos datos claros ni suficientes. Necesitamos datos que puedan desgregar por hombres y por mujeres. Necesitamos datos que nos cuentan la historia de la mujer. Vive en zona urbana, vive en zona rural. Es una mujer que dedica el tiempo ¿a quién? A sus hijos, a personas con discapacidades, a sus padres. Es una mujer que ha sido víctima de violencia. Tener esos datos no es simplemente riqueza, pero nos permitiría hacer políticas públicas para proteger. ¿Proteger con qué? Sistemas de protección social que puedan proteger a las mujeres, tanto con transferencias adaptadas a las necesidades de las mujeres, considerando los riesgos y la responsabilidad que toman, pero también considerando sistemas de cuidados integrales, no solo como cuarto pilar de la protección social, sino también como un pilar fundamental para el empleo. Esa mañana en nuestro evento global se ha dicho que sí, reconoceríamos el trabajo formal de las mujeres, tendríamos a nivel global un aumento del Producto Interno Bruto de 9 puntos. Tenemos que ver eso como una joya de presión donde liberamos el tiempo de las mujeres para poder ser más productivos. Y eso nos lleva al tercer pilar, empoderamiento. Tener política de empleo activa que desfeminicen y desmasculicen los sectores, que nos permitan entender a dónde tenemos que insertar las mujeres. Sistemas de educación que funcionan. Sabemos que las niñas tienen mejor notas, pero luego cuando vamos en los sectores laborales, por ejemplo, del futuro, como es ciencia y tecnología, no las encontramos allá representadas. Entonces, empleo que permita la inserción, que las permita estar presentes con trabajo, no cualquier trabajo, trabajo de calidad. Y trabajo que garantiza el derecho de tener un salario equo para hombre y para mujer, derecho de maternidad, derecho de paternidad. Y además necesitamos sistemas tributarios que sean justos, que sean equos, que puedan redistribuir para crear bienestar, o que puedan eliminar tasas, impuestos tan injustos como es la PIN tax o la tampon tax. Eso es el qué, para identificar, proteger, empoderar. Pero también necesitamos saber el cuándo, y en eso la doctora Nausman, pero también el premio Nobel Goldin lo han dicho. Tenemos que analizar el ciclo de vida de una mujer. Sabemos que hay puntos críticos en los cuales una mujer es más vulnerable, pone más riesgo, y entonces allá que tenemos que intervenir. Cuando estudia para las niñas, porque sabemos que va a tener mejores resultados a lo largo de su vida. La doctora Goldin lo ha dicho. Cuando tenemos el primer hijo, es allá donde la brecha laboral nos hace decaer porque estamos dispuestas a ganar menos
para tomar responsabilidad cuando buscamos trabajo en el momento del envejecimiento. Si logramos hacer políticas públicas en esos puntos críticos a lo largo del ciclo de vida de las mujeres, entonces sí, estamos empujando para crear desarrollo humano, reducir pobreza y crear prosperidad. Muchísimas gracias. Rita, muchísimas gracias por estas reflexiones y nuevamente felicidades a los dos equipos del PNUD en América Latina, Crecimiento Inclusivo y Género, por esta iniciativa. Con esto concluimos entonces el segundo momento de este evento. Quiero agradecerle la participación de todas y todos hasta este momento. Aprovecho para agradecerle a Michelle Bachelet, que se nos acaba de conectar. Sabemos que tiene una agenda bastante compleja, pero para nosotros siempre es un honor escucharle. En el PNUD estamos muy contentos con este índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres. Queremos que haga una diferencia en mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y como decía mi compañera Rita, pues el empujón que nos está pidiendo Michelle es que tenga una acción, que el análisis se traduzca en una acción para no dejar a nadie atrás, en este caso las mujeres. Tengo a otra Michelle en la pantalla, nuestra directora regional para América Latina, que se ha conectado desde el principio de la sesión. Y quisiera entonces Michelle Musquet, que era a Michelle Bachelet en este momento del evento. Muchas gracias, Jairo. Seré muy breve porque creo que todos tenemos mucho interés en poder escuchar a la presidenta Bachelet. Yo quiero simplemente expresar nuestra profunda y sincera gratitud por haber podido priorizar dentro de su agenda este evento, que para nosotros es más que un evento, realmente refleja una prioridad del PNUD y de nuestro compromiso con contribuir a no solo poner fin a la pobreza, sino poder abordar ese rostro femenino que tiene la pobreza de una manera más efectiva. Y difícilmente se me podría ocurrir una mejor persona para poder compartir reflexiones desde lo práctico, desde la política pública, desde la política en sí misma. Pobreza, a pesar de que no siempre vemos las conexiones, hablar de pobreza es siempre un tema con implicaciones políticas importantes. Y yo simplemente quiero agradecerle, es un privilegio verdadero para nosotros y para las casi 600 personas conectadas en este evento, que más que un número demuestran que hay apetito, necesidad e interés en poder seguir profundizando con instrumentos que visibilicen esas carencias que tenemos que abordar efectivamente desde la política pública para poder lograr una transformación en nuestra región. Un verdadero privilegio para nosotros, Presidenta. Así que yo sin más volvería a ti, Jairo, reiterando lo importante que es para nosotros contar con usted en la mañana de hoy, y es un privilegio no solo para el PNUD, sino para mí a título personal como directora regional en América Latina y el Caribe, poder recibir las reflexiones de una mujer que ha ejercido un liderazgo sólido, firme, a favor de la inclusión, a favor de la igualdad de género, a favor de sociedades más inclusivas y más justas. Gracias, Jairo. Vuelvo a ti. Michelle Musquet, muchísimas gracias por esta breve introducción. Paso entonces a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para los Derechos Humanos. Michelle. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Michelle. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Buenos días a todas y todos los participantes. Yo quisiera, a pesar del corto tiempo en que supe de esta actividad, me pareció fundamental, porque uno de los temas que a mí me ha convocado en toda mi vida ha sido el tema, por un lado, de erradicar la pobreza, ¿no es verdad?, de ir a un desarrollo humano fundamental, con un medio ambiente sustentable, pero por cierto, donde las mujeres puedan jugar un rol fundamental, donde las mujeres sean visibilizadas y puedan ser parte, ¿no es verdad?, de las decisiones y por lo tanto también, a mi juicio, lograr fortalecer las democracias, porque yo creo que sin mujeres la democracia es mucho más débil en nuestra región. Bueno, hoy día, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, yo quisiera partir con una reflexión. Vivimos en un mundo caracterizado por profundas incertidumbres y contradicciones. Por un lado, yo diría un nivel sin precedentes de salto de desarrollo económico, pero también un salto tecnológico.
nunca antes visto, supuestamente con importantes recursos financieros, pero por otro lado vemos un aumento brutal de la pobreza extrema. Lo vimos ya post-COVID, ¿no es verdad? El incremento muy grande de la pobreza. Yo diría, en la región en particular, CEPAL definió con mucha claridad la pérdida, ¿no es verdad?, de una cantidad de ganancias en términos de la participación de la mujer en el trabajo, y por cierto, además, más allá del otro problema que sí tenemos en la región y donde la mujer es una parte muy sustantiva, que es las altas tasas de informalidad en el trabajo, ¿no? Pero hemos visto este aumento de la pobreza extrema, o sea, estamos hablando de millones de hombres y mujeres que no cuentan ni con alimentación, acceso al agua o una vivienda digna. Yo diría que las crecientes y superpuestas crisis económicas, sociales, ambientales, geopolíticas, están dejando millones de personas en pobreza extrema. La última guerra en la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto sobre el costo de los granos, ¿no es verdad?, de los fertilizantes, los alimentos, la inflación que se ha generado en muchas partes del mundo y de la región no quedó exenta de ello, también ha aumentado la inflación, ha aumentado y el costo de los alimentos crecientes, que los recursos que las personas reciben se hacen escasos y por lo tanto hay grandes problemas en términos de pobreza. Por otro lado, también quiero insistir en que pobreza no es solo un problema de ingresos, ni es solo un problema económico, sino, como ustedes muy bien dicen y muy bien saben, es un problema multidimensional y, como Michelle decía recién, es siempre un problema político también, porque nos interpela como sociedad, nos interpela como humanidad, se relaciona con las desigualdades, con la redistribución del poder, con las normas sociales. Pero la pobreza, no deberíamos nosotros mirar cifras, porque estamos hablando de seres humanos, tiene cara, y tiene cara en la región muchas veces de mujer, de niña, niño y de adolescente, ¿no? Por eso me gustaría iniciar también recordando que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por 189 países el año 1995, ya hablaba de la urgencia de abordar los vínculos entre pobreza y mujeres. Ya en aquel momento, a instancias además de movimientos de mujeres y feministas, y por acuerdo de los gobiernos que estuvieron presentes en esa conferencia, se instaba a los países a tomar medidas para formular y aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales que aborden las causas estructurales de la pobreza y que estén orientadas, ¿no es verdad?, hacia la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad basada en el género. Si bien desde Beijing se han producido importantes avances por parte de los gobiernos en las distintas áreas de acción que deben ser reconocidos, aún queda un largo camino para recorrer en relación a comprender y abordar la pobreza de las mujeres. Seguimos siendo una región profundamente desigual y la pobreza sigue siendo una realidad para millones de mujeres, adolescentes y niñas, especialmente las que enfrentan formas múltiples y interrelacionadas de discriminación y violencia. Y aquí yo quiero señalar algo que he venido hablando hace mucho tiempo, que COVID, yo creo que algo que nos mostró, algo que sin duda era una realidad mucho antes de COVID, no solo las desigualdades estructurales interiores del país, entre países, sino además este concepto que todo el mundo habla, pero que se ha expresado poco en las políticas públicas de interseccionalidad, ¿no? No todas las mujeres son iguales. Y lo que sucede, sin embargo, y las mujeres eran más vulnerables al COVID, no porque fueran biológicas e intrínsecamente más vulnerables, sino que porque estaban históricamente marginadas, ¿no es verdad? Históricamente discriminadas en lo que era el acceso a los servicios de salud, en la pobreza. Y lo que vimos con claridad es que los sectores más vulnerables al COVID eran aquellos sectores que estaban, como diríamos, left behind, ¿no? Que eran obviamente las mujeres, las niñas, las adultas mayores, los adultos mayores en general, pero en particular las adultas mayores, las personas viviendo con una discapacidad, las personas afrodescendientes en la región o de pueblos indígenas, la gente que, bueno, la comunidad LGTBI, de nuevo por discriminación, no por otro tipo de causalidad. Por cierto, también las personas en movimiento, es decir, los migrantes, los refugiados, ¿no es verdad?, los desplazados internos, y sin duda también las personas que tenían pérdida de movilidad, es decir, la gente que estaba en las cárceles como la gente que estaba en estos hogares de adultos, donde están en condiciones de dependencia extrema, donde claramente muchas veces estaban siendo discriminados. Entonces digo esto porque habitualmente tendemos a pensar en políticas para las mujeres como que fueran homogéneas, y las mujeres no son homogéneas. Y muchos de nuestros países tampoco tienen los datos suficientes. Podemos saber el número de mujeres de hombres, podemos saber aproximadamente muchas veces el número de comunidad indígena,
la gente viviendo con discapacidad también son aproximados, no necesariamente, pero y así cada grupo que yo he mencionado, pero no tenemos los cruces. En la mayoría de los países nuestras estadísticas no permiten cruzar y poder identificar entonces cuáles son los más vulnerables de los vulnerables. Y yo me temo entonces que nuestras políticas públicas siguen dejando gente atrás. Por eso que es tan clave lo que ustedes pretenden hacer con incorporar en esta mirada multidimensional el tema de género, digamos, como un aporte fundamental. Yo quisiera volver a decir que a 7 años de concluir la implementación de la Agenda 2030, es decir, el desafío que tenemos por delante, y a casi un año que se cumplen los 80 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, yo creo que hay que seguir insistiendo y enfatizando que poner fin a la pobreza y a la pobreza extrema solo va a estar a nuestro alcance si logramos asegurar la autonomía de las mujeres y se respetan sus derechos humanos. Así como tenemos que reconocer que no va a haber paz ni progreso posible sin la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos. Ya lo comentaban, yo lamentablemente no podía participar en toda la actividad, ni lo voy a poder hacer después por una agenda muy compleja, y hubiera sido muy interesante para mí porque este es un tema que me apasiona. Pero las desigualdades de género y la feminización de la pobreza son un problema para todos los países, pero en particular para los de América Latina y el Caribe, y creo que representa un desafío urgente con múltiples consecuencias e implicancias para la realización justamente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Sabemos que la feminización de la pobreza está directamente relacionada con la división sexual del trabajo y la injusta orientación social del cuidado, la ausencia de oportunidades económicas, la informalidad del trabajo, además, ¿no? La falta de acceso a recursos económicos y productivos, incluido el acceso al trabajo decente, a la titularidad, a la tenencia, a la propiedad y el control de la tierra, a los sistemas de protección social y a los servicios públicos, así como lamentablemente la escasa todavía participación de mujeres en los procesos de toma de decisiones. Por eso que es clave, como aquí ustedes han estado señalando, que precisamos pasar de la palabra a la acción, como se dice en inglés, walk the talk, ¿no? Y avanzar en la aplicación de estas medidas con enfoque de género e interseccional, que sean más eficaces, destinadas realmente a erradicar la pobreza que afrontan las mujeres, mejorar sus condiciones de vida y promover la participación, digamos, y el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones en la toma de decisión. Yo en ese sentido quiero decir que la propuesta del PNUD de un índice de pobreza multidimensional con foco en mujeres creo que es un primer y relevante paso en esta dirección. Entiendo que en la próxima CSW, es decir, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se va a celebrar en marzo, como todos los años, de Nueva York, próximo año, va a ser una oportuna ocasión para poder llamar la atención a la priorización en la agenda de los países en el abordaje de la feminización de la pobreza. Porque el tema prioritario que va a tener la Comisión va a ser la aceleración en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas mediante la adopción de medidas contra la pobreza. Y todos sabemos además que el hecho de empoderar a las mujeres, de darle mayor autonomía, de sacarlas a la pobreza, es un factor esencial en lo que es el cumplimiento de una serie de otros objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Si no logramos generar ese cambio, esa transformación en las mujeres, en la región y en el mundo, es muy probable que sigamos atrasados en muchos de los otros SDGs, ¿no? Y yo creo que, felicitándolos por esta iniciativa, quiero invitarlos a reforzar la cooperación, aprovechando las valiosas iniciativas como las propuestas del PNUD, para acelerar los esfuerzos de todos los países, para erradicar la desigualdad y la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, lograr la igualdad de género. Y lo digo esto con una gran preocupación, ¿eh? Porque en la Asamblea General desapareció de todas las resoluciones la palabra género. Ni siquiera pusieron la palabra mujer, mujeres, ¿no? En el pasado decían minorías, las minorías, mujeres y niños, y la verdad que las mujeres no solo son 50% de la población mundial, y en muchos países, incluso el mío, somos más del 50% de la población. Entonces, esto de visibilizar a las mujeres me parece súper dramático. Y creo que es un retroceso importante que hay que estar muy pendiente de que logremos superar ese retroceso. Porque no es un tema de lenguaje nomás, es un tema de retroceso en términos de la importancia que se le da a las mujeres y al rol de las mujeres y cómo generamos todas las posibilidades para que las mujeres puedan vivir como corresponde, con dignidad, con respeto, ellos y su familia, pero además contribuir al desarrollo de sus sociedades.
Creo que es clave entonces el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, la adolescente y las niñas, con miras a alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, con paz y justicia para todos y todas. Así que termino diciendo, cuenten conmigo como una aliada para impulsar esta agenda transformadora y muchas más que se nos pueda ocurrir en el futuro. Muchas gracias. Estimada Michelle Bachelet, muchísimas gracias. Tomamos su ofrecimiento de ser aliada en este proceso de corazón. Realmente le agradecemos también por el tiempo que ha dedicado a compartir con nosotros estas reflexiones. Para nosotros, aparte del honor de contar con su participación, también es un incentivo, ¿no? Creo que nos ha planteado usted con bastante certeza estos retos que tenemos de cómo movernos hacia la acción. Tenemos una intención clara. Michelle Musquet nos tiene enfocados en esta integralidad de enfoque y en movernos de una intención a una acción específica o una implementación. Así que continuaremos con usted. Esperamos invitarla a otras actividades, que nos acompañe en este tema, porque indudablemente esperamos que esta sea la primera de una serie de activaciones para, como usted lo menciona, no dejar a nadie atrás, en particular las mujeres. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Michelle, y un gran saludo a todos los ex colegas de Naciones Unidas. Muchos cariños. Gracias. Gracias, presidenta. Bien, con estas palabras me complace entonces anunciarles que le voy a ceder la palabra a mi querida colega, nuestra economista jefa para América Latina y el Caribe, Almudena Fernández, quien será la moderadora del siguiente conversatorio sobre experiencias nacionales titulado Incorporar la igualdad de género en la medición multidimensional de la pobreza para mejores políticas públicas en América Latina y el Caribe. Almudena, de aquí en adelante te doy el control. Muchísimas gracias, Jairo. Muy buenos días a todos y es un gran placer para mí estar en este evento de lanzamiento de este importante análisis que hemos hecho desde el PNUD. Pasamos rápido al conversatorio ya que vamos un poco atrasados de tiempo y hoy tenemos tres panelistas de lujo, que son tres mujeres hacedoras de política que están trabajando en estos temas en sus países en este momento. Paso a presentarlas. Está con nosotros Rosa Cañete, directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. También está con nosotros Rosán Silva, secretaria nacional de Autonomía Económica y Política de Cuidados del Ministerio de la Mujer de Brasil, y Andrea Macari, directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Entonces paso primero contigo, querida Rosa. Conocemos que desde República Dominicana su ministerio realiza diferentes mediciones y políticas para abordar la pobreza en general y la pobreza de las mujeres en particular. ¿Puede contarnos cuáles son las principales acciones y sus reflexiones acerca de lo que hoy estamos presentando? Por favor, les pido a las panelistas si podemos limitar las intervenciones a 4 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Yo en primer lugar quiero felicitar la iniciativa del PNUD. Es esencial el trabajo que han hecho con este informe, con este diseño de un índice enfocado en mujeres, porque las causas de la pobreza en las mujeres no son las causas o no son necesariamente las causas de la pobreza en los hombres. Y no ver esto desde el análisis y el diseño de políticas públicas lleva a ser muy poco eficiente en la lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, eso lo hemos visto muy claramente en República Dominicana. República Dominicana tiene el lamentable récord de encabezar la lista del índice de feminidad de pobreza en América Latina y el Caribe. En el año 2021, República Dominicana tenía 144 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres en situación de pobreza.
Para que nos hagamos una idea, en ese mismo año 2021, ese índice promedio para América Latina era 116. Es decir, no solo es el más alto, sino que es mucho más alto que el resto de los países. Pese a esto, en el año 2020, el boletín, cuando digamos nos incorporamos a la dirección, el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria no incluía estadísticas desagregadas por género. Al no poner este análisis en el centro y en el diseño de las políticas públicas para enfrentar la pobreza, llegamos a tener un periodo en el que el país redujo fuertemente la pobreza monetaria y que simultáneamente su índice de feminidad no hizo más que aumentar. Es decir, mientras se reducía la pobreza, las políticas estaban consiguiendo reducir pobreza y el sistema laboral, el mercado laboral, pero la brecha de género aumentaba cada vez más. Esto nos hizo hacernos preguntas diferentes, ¿no? Y por eso en el rediseño que se hizo del principal programa de lucha contra la pobreza en el país, que se llama el programa Supérate, en su nueva reformulación se incorporó un componente que no había estado históricamente, que fue el componente de cuidados. Y este componente a lo que venía era a reconocer que por mucho que diéramos talleres a las mujeres en situación de pobreza, que aumentaran sus conocimientos, o quisiéramos empujar su incorporación al mercado laboral para la generación de ingresos, si no entendíamos que debíamos también abordar los temas de cuidado y los temas de sus dependientes, definitivamente no íbamos a lograr el objetivo, ¿no?, de autonomía económica. Y por esto también diseñamos una política de cuidados que, si bien es un componente del programa de lucha contra la pobreza, también es una política a nivel nacional. Esta política no solo se ha centrado en aumentar los servicios, por supuesto, para las personas dependientes, sino también en generar mucho más empleo formal vinculado al trabajo de cuidados. Y de esta manera también generar un mercado formal y digno a nivel salarial que permita también la incorporación de personas que se están formando en cuidados, se están profesionalizando en cuidados y que pueden entrar al mercado laboral con un potencial enorme de encadenamiento, digamos, en el desarrollo y en la economía del país, ¿no? Por otro lado, también quería hacer mención de COVID bajo la lupa. COVID bajo la lupa fue el informe, nos tocó en la dirección hacer el análisis del impacto del COVID en el país. Y esto, desde el inicio incorporamos un enfoque de género en el análisis y nos mostró, bueno, las importantísimas brechas que ya todos ustedes han comentado que trajo la pandemia del COVID entre hombres y mujeres. Pero un tema que fue impresionante es que en el año 2021, cuando digamos ya en la mayoría de los países el confinamiento había acabado y se había abierto de nuevo el mercado laboral, lo que no se hizo fue abrir las escuelas en muchos países de América Latina. Esto hizo que las brechas de género empeoraran en el año 2021 con respecto al año 2020. El índice de feminidad de pobreza aumenta a nivel regional y en República Dominicana da un salto enorme. ¿Cómo es posible, y esto es una autocrítica, que no tomáramos medidas suficientes para enfrentar esto? Es decir, ¿cómo fuimos capaces como Estado de responder al COVID y de reducir su impacto, pero no tomar en cuenta que el COVID seguía mientras no se abrieran las escuelas y que el impacto en el mercado laboral en las mujeres iba a ser desastroso porque eran ellas las que iban a tener que cuidar en las casas si no se abrían las escuelas? Esto hubiéramos podido enfrentarlo de manera mucho más efectiva en el país, tomando más en cuenta esto. Otro tema que también hemos desarrollado en la unidad es, por ejemplo, un IPM para la focalización de los programas de lucha contra la pobreza. Actualmente en el país se utiliza el ICB, ¿no?, el Índice de Condiciones de Vida. Este es un índice muy centrado en las condiciones del hogar y que no incorpora suficientemente temas de dependencia y por lo tanto excluye de los programas de transferencia
a muchos hogares que si bien pueden tener una vivienda en condiciones, digamos, medianamente aceptables, tienen otras condiciones como niños menores de edad o adultos mayores o personas con discapacidad que según el ICB pueden quedar fuera. Para esto desarrollamos un IPM para focalización que queda como alternativa también como posibilidad para utilizar en la focalización de programas de lucha contra la pobreza. Muchísimas Solo un tema más. Hemos desarrollado también todo un trabajo, un análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la dirección, que nos ha mostrado que no responde la brecha salarial ni a educación ni años de experiencia, y que si pagáramos por años de experiencia y por nivel educativo, las mujeres ganarían un 9.5% más que los hombres. Por lo tanto, es muy importante incorporar esto en el diseño del mercado laboral y entender que el techo de cristal, además de a todo el tema de cuidado, responde también a un modelo de liderazgo masculino basado en un hombre que no tiene a nadie que cuidar, a un hombre que está 24 horas disponible. Muchos hombres no lo están tampoco, no son solo las mujeres, pero que hay que cambiar ese modelo de liderazgo. Y último punto que quería abordar es el tema de trabajo doméstico. Hemos empujado como gobierno y también dentro de lo que es la política de cuidados, liderado esto por el Ministerio de Trabajo, la regularización del trabajo doméstico en el país, que hasta este momento no lo estaba. Hemos hecho un análisis desde la dirección también que analiza el trabajo doméstico como una rama de actividad, la incorpora como si fuera una rama de actividad. Y cuando lo hemos metido como rama de actividad, nos encontramos que es la tercera más importante en la generación de empleo femenino en el país. Y siendo la tercera rama más importante en el empleo femenino en el país, resulta que tenía condiciones totalmente discriminatorias en su regulación. Este gobierno empujó, el Ministerio de Trabajo, la incorporación a la seguridad social, el salario mínimo y otra serie de temas como un límite de horario, licencias de enfermedad más amplias, igualando los derechos de estas trabajadoras con el resto. Pese a eso, el Tribunal Constitucional lo ha frenado y ha indicado que debemos reformar todo el Código Laboral y toda la Ley de Seguridad Social, pese a tener el convenio 189 aprobado en el país. Lo que quiero decir es que este es un tema difícil, que tenemos todavía que cambiar todo un patrón cultural para empujar estos cambios y que el índice que ustedes han creado es un gran aporte a este debate y que nos va a ayudar a los países a poder empujarlo de manera más decidida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Creo que nos das muchos ejemplos de cómo estas medidas diferenciadas pueden aterrizar a nivel de país y a nivel local en la política pública que haga una diferencia en la pobreza de las mujeres. Pasamos rápidamente entonces con Rosane Silva. También le pediríamos que por favor su intervención sea de 4 minutos. Rosane, sabemos que el gobierno del presidente Lula en sus primeros mandatos creó un programa muy importante de reducción de pobreza, el programa Bolsa Familia. Ahora en este nuevo periodo de gobierno, ¿cómo se está pensando el abordaje de la pobreza y en particular la pobreza de las mujeres en Brasil? ¿Y consideras necesario contar con mediciones específicas como la que hoy aquí presentamos? Te paso la palabra. Bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar a Almudena Fernandes, em nome dela, todos e todas que estão aqui. Vou aqui me policiar para manter o meu tempo, falar um pouquinho da experiência do Brasil. A gente vive um momento de reconstrução das políticas públicas no nosso país. A gente viveu um período aí de destruição de todas as políticas públicas no nosso país a partir do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Depois a gente teve um desgoverno de 4 anos e passamos também por todo o processo da Covid-19. Então, neste momento, o Brasil começa a retomar um conjunto de políticas públicas, algumas políticas que a gente já, em outros governos, experimentou, como o programa Bolsa Família, como o programa Minha Casa Minha Vida, que foi também programas importantes, mas, infelizmente, de 2016 até 2022,
o nosso país voltou para o mapa da fome. O mapa da fome no nosso país tem gênero, tem raça e tem territórios, né? Os principais territórios que voltaram a passar a fazer parte do mapa da fome as regiões norte e nordeste do nosso país. As mulheres são a maioria das que passam fome e pobreza no nosso país, e a população negra e indígena também estão aí em patamares de maiorias de quem sofre com a pobreza e com a fome no nosso país. Atualmente, do total de famílias, né, chefiadas no nosso país por mulheres, 42% dos lares vivem uma situação de insegurança alimentar. Então, precisamos olhar para esses dados para pensar a política pública. Hoje, o nosso país está retomando, como eu disse, um conjunto de políticas. Uma delas, o Brasil acabou de lançar o Plano Brasil Sem Fome, que é uma resposta do governo federal a essa situação de pobreza e fome e miséria que vive o nosso povo. A ideia do programa é ele ter um conjunto de ações, né? São mais de 80 ações, e com mais de 100 metas, envolvendo mais de 24 ministérios, dos 37 ministérios que nós temos aqui no Brasil. Aí vou passar aqui rapidamente os eixos desse programa. Primeiro, acesso à renda, a redução da pobreza e a promoção da cidadania, a alimentação adequada e saudável e da produção ao consumo, e a mobilização nacional de combate à fome. As nossas metas é tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir ano a ano as taxas de pobreza e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, e especialmente a insegurança alimentar. Eu não vou ter tempo aqui de falar de todas as estratégias, mas a ideia é, de fato, que esse programa ele também tenha diálogo com outras iniciativas e outras políticas que o nosso governo está retomando, e algumas novidades, como é o caso da política de valorização do salário mínimo, que a gente está retomando no nosso país. Foram anos também de destruição dessa política, a retomada da formalização no mercado de trabalho. Hoje a gente vive uma situação de desemprego brutal no nosso país, e também da informalidade, da precarização das relações de trabalho. Então, tem aqui, através do Ministério do Trabalho, uma política de retomada não somente do emprego, mas do emprego formal no nosso país, com proteção social. Esse ano também a gente acabou de aprovar a Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres, nessa ideia de que, como disse a nossa presidenta Michelle Bachelet, é importante a gente retomar não somente o trabalho decente, mas também a autonomia econômica das mulheres. Então, a Lei de Igualdade Salarial ela vai exatamente nessa perspectiva de acabar com a desigualdade salarial, para que as mulheres tenham mais autonomia econômica, que as mulheres possam decidir os rumos da sua vida. Nessa perspectiva também, encerro com isso, a gente está elaborando aqui no nosso país o que a gente está chamando de uma política nacional de cuidado, onde a gente coloca no centro do debate a divisão sexual do trabalho, e como as mulheres são as únicas responsáveis ainda hoje no nosso país pelo cuidado da família, pelo cuidado dos doentes, dos mais velhos, das pessoas com deficiência, e de que essa é um tema que tem que ser compartilhado entre o Estado, a sociedade e as famílias, e aí, no interior das famílias, uma participação mais ativa de compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres, e não somente uma tarefa de nós mulheres. Então, nesse curto tempo, falar do conjunto dessas políticas, e quem sabe que essas são políticas de resgate da dignidade para o povo brasileiro, com um olhar ampliado e especial para as mulheres, porque este é um governo que respeita e cuida das mulheres. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, Rosane, y para nosotros es con mucha alegría que escuchamos la importancia que están tomando las políticas de cuidado y remuneración del trabajo doméstico en los países de la región, como lo escuchamos de República Dominicana y ahora de Brasil. Pasamos rápidamente con Andrea Macari de Uruguay. Estamos un poquito sobre la hora, así que de nuevo pedir por favor que la intervención sea corta y a los que se queden con nosotros agradecer su tiempo. Estimada Andrea, desde su perspectiva como directora de estadísticas sociodemográficas, ¿qué contribuciones encuentran en esta nueva medición que hoy nos presenta el PNUD y desde Uruguay, qué avances están teniendo para la medición de la pobreza? Bueno, buenas tardes, ya acá en Uruguay, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por el trabajo realizado, es sumamente interesante. Y en segundo lugar, agradecerles mucho la oportunidad de poder participar en esta presentación y en este espacio de reflexión colectiva. Voy a ser muy breve, lo prometo. Bueno, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, como rector del Sistema Estadístico Nacional y como principal productor y proveedor de las estadísticas oficiales del país, siempre ha estado muy atento a incorporar las recomendaciones metodológicas y técnicas para la producción de sus principales indicadores, de sus principales estadísticas, como son los indicadores de pobreza. Por lo tanto no desconocemos, y la idea es ir siempre adaptándonos a las últimas tendencias en estas mediciones. Además, desde el punto de vista del género y la incorporación de la perspectiva de género a las estadísticas oficiales, se avanzó notablemente en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos, en medir y en visibilizar las desigualdades de género y en hacer estudios particulares que pudieran focalizar y brindar información sobre temáticas que afectan principalmente, nos afectan a las mujeres. Me refiero particularmente a la encuesta de uso del tiempo y las encuestas de violencia de género que realizó el INE junto a otros organismos. Y en esta misma línea, desde ya hace varios años, que el INE, a través de sus encuestas permanentes, es posible desagregar todos los indicadores que allí se producen por sexo, porque esa variable está incorporada de manera sistemática siempre, y más recientemente también se incorporaba la variable de identidad de género para poder también desagregar la información. Bueno, pese a todo esto, a este ayornamiento que tiene el INE con las tendencias internacionales en cuanto a estadística, considero desde mi punto de vista que se debe seguir innovando en la medición de la pobreza y también incorporar la perspectiva de género en las estadísticas oficiales y fundamentalmente en fuentes de información permanentes como la encuesta continua de hogares o las encuestas hogares, que digamos que son la base, como hemos visto, por ejemplo, en este estudio, que son la base para la construcción de este tipo de indicadores, de índices y de otros indicadores. Por lo tanto, para el INE, digamos, este IPM es, con foco mujeres, constituye un insumo muy importante para la innovación en la medición del bienestar, más allá de la dimensión monetaria, y además un aporte clave para poder incorporar esta perspectiva de género en la medición de la pobreza, considerando, digamos, que los indicadores tradicionales tienen grandes carencias en este sentido, en esta visibilización. Entonces, pasando concretamente a lo que está el INE de Uruguay actualmente respecto a la medición de la pobreza multidimensional con perspectiva de género. Bueno, sin afán, digamos, de spoilear los próximos estudios del instituto, quería comentarles que con el apoyo de PNUD, de OFI y también de UNICEF, se avanzó en los últimos 2 años básicamente en la definición de un índice de pobreza multidimensional en Uruguay, que pretende convertirse en un indicador oficial de pobreza que complemente el indicador clásico por el método del ingreso que publica el instituto. Si bien este IPM que estuvimos trabajando y definiendo no incorpora de forma explícita la perspectiva de género, es factible desagregarlo por sexo, por lo cual consideramos que es un primer gran paso en este camino para seguir trabajando su incorporación de género y hacer más foco en las mujeres. Bueno, dicho esto, volver a felicitarlos por el trabajo, por agradecerles permitirme participar en esta instancia, y bueno, y como Instituto Nacional de Estadística quedo más que a las órdenes para continuar trabajando en esta línea, para mejorar nuestras estadísticas de pobreza y con perspectiva de género. Creo que muy breve, muchas gracias. Querida Andrea, muchísimas gracias por tu breve pero potente intervención y por contarnos un poco cómo se están usando estas mediciones en un país como Uruguay. Con esto cierro el conversatorio de experiencias nacionales y Jairo, te devuelvo la palabra. Almudena, thank you very much. Allow me to turn to English because it's my pleasure now to close this session by way of introducing our global
Deputy Director of the Bureau for Policy and Program Support, Francine Pickup, who is joining us from New York, and she has kindly agreed to give us some, closing remarks, reflections from the global level. Just to recap, we are launching today a multi-dimensional poverty index for Latin America with a focus on 10 countries, focus on women. It has 10 indicators, 5 dimensions. Today alone, Francine, we have had more than 500 people connected and interested on the issue. We have answered more than 30 questions live on the chat. It shows the level of engagement, that we have from participants. More than 100 people have, also commented, actively on the chat. Francine, thank you very much for joining us. It's a pleasure for us from Latin America and the Caribbean to join you in these final closing remarks. Thank you, Jairo. And colleagues, I hope you can hear me well. I've been listening in from the beginning, actually, and I saw the level of participation and the engagement through the Q&A. Multidimensional poverty index and gender equality are issues very close to my heart, so I made sure to tune in right from the start. So, and it's my pleasure to be here to wrap up this session today. So really thank you, all of you, for joining us to discuss these important issues. Eradicating poverty and a just, inclusive world for everyone is at the heart of what we do in UNDP. And it's clear from the conversation today that we've got a lot of work to do. The analysis from the SDG trends of more than 90 countries shows that we've still got 1.2 billion people living in multidimensional poverty as of the end of last year. And World Bank data shows that global poverty, while it's reduced to levels close to prior to the pandemic, prior to COVID, poverty in the poorest countries and countries affected by conflict and fragility is still worse than it was prior to the pandemic. And as Michelle Bachelet said in the session today, crisis like the invasion of Ukraine has led to inflation, has led to increased costs of living. We've also, many countries are experiencing what we call a debt overhang, which is damaging prospects for human development, because in the world's poorest countries, debt servicing costs are more than 2 times higher than payments for social assistance, and 1.4 times higher than health services. So this poverty indeed has a woman's face and a girl's face, as many of our panelists said. So it is time to act. And a couple of weeks ago here in New York, we had the SDG Summit and the UN General Assembly, and the heads of state and government renewed at that SDG Summit their shared commitment to, and I quote, remain resolved between now and 2030 to end poverty and hunger everywhere, to combat inequalities within and between countries, and to build peaceful, just, and inclusive societies, to fulfill human rights and achieve gender equality and empowerment of women and girls everywhere, to ensure lasting protection of the planet and its resources. And in that political commitment that states and governments made, they stated that societies are heterogeneous, with individuals and groups having diverse needs and vulnerabilities. So to ensure that no one is left behind, development pathways must be equitable and they must be inclusive. And this includes inclusive, responsive, and quality delivery of public goods and service that address disparities. I say that and I read that out because it is a political commitment from governments 2 weeks ago here in New York. And it's in this context that these discussions that you're having around the MPI with a focus on women is a really important step to identifying those disparities and inequalities that exist, so that policymakers can make more informed decisions and policies.
So today we heard a lot about how HDI and MPI are important if we're to understand the multiple challenges that women face. And I think the key message that I heard today was if we don't eradicate gender inequalities, we will never eradicate poverty. And we need national statistical institutes like we heard from Uruguay. We need those national statistics institutes to produce more complete information to measure that multidimensionality of the poverty that women and other vulnerable populations face. We need, and the other thing that I heard is that we need policies that address the economic value of time for women and the redistribution of care and unpaid domestic work. Building comprehensive national and local care systems is a pillar of social protection, and it's necessary if we are to have caring societies and societies that cares. And this, I think, as the panelists emphasized, it's radical. It requires transforming power relations that underlie the sexual division of labor and guaranteeing women's economic, physical, and political autonomy. So we need to advocate, and you are already doing this, for more policies focusing on women, working together with political stakeholders, with civil society, because otherwise it's really impossible to promote inclusive development if we don't address these issues around care. So the examples that we heard just now, those 3 examples, I think were really exceptional. So Rosa Cañete, who described how, I mean, in the Dominican Republic, you're really generating employment related to care, including how you're protecting different kinds of workers, like domestic workers. You outlined how, you know, 1/3 of work that women do is in domestic care. So these are important efforts to try and professionalize and protect women working in this sector. And then we heard from Brazil as well about the enormous efforts to alleviate poverty amongst families, but also the work that you're doing, you're trying to push through on a national policy for care so that it is shared. It's a responsibility not only assumed by women, but shared by the state, by society, and by men and women within the household. And then lastly, from Uruguay, we heard about the commitments to a national multidimensional poverty index to go beyond GDP metrics. So all of these efforts really are important to push for more inclusive public policies in the interest of all society and in the interest of fighting gender equality. So today we have 2 calls to action. One is an SOS, and then one we want to call an SIS. So first, the SOS is to once again highlight the crucial importance to consider women and their different needs. As many of us said, we're not a homogeneous group, but to consider women and their different needs and their fundamental contributions to create prosperity, foster inequality, and reduce poverty. That's the SOS. And then the SIS. So the SIS is, the first S is solutions. We need solutions that prioritize the needs of women who are at higher risk of poverty due to the combined effects of their socioeconomic and demographic characteristics. Then the I in the SIS, we need intentional efforts that aim at reducing women's poverty. And then the S in the SIS, we need solid data. This was something that Michelle, our regional director, emphasized from the beginning. We need solid data that allows understanding of the multidimensionality of women's poverty, that is able to provide solid information for policy making. So thank you very much, all of you. And thank you, Jairo, for this excellent moderation. Back to you. Francine, thank you very much. I think it's a wonderful wrap up of this conversation. SIS, spot on, solutions, intentions, and solid data. Colleagues, thank you very much for joining us today. We are really proud of our gender and inclusive growth teams working together
making this possible. Now it's time for us to take action, as our regional director is fomenting us. And Francine, thank you very much for your closing remarks. SOS and SIS. Without further ado, remember, join us the online conversation, the hashtag MPI Women IPM Mujeres. Join us. The publication is available on our website. We have broadcasted this session live on Facebook, LinkedIn, and YouTube. It will remain there, so you can access to the recording later. And to close, let me ask my colleagues to show us again the video that recaps, these multidimensional poverty index. Congratulations to everybody. Thank you very much for your time, your effort, and your dedication. Thank you very much. On the task of designing a multidimensional poverty index, MPI, with a focus on women for an inclusive and sustainable development in Latin America and the Caribbean, in order to examine the multidimensional aspects that influence women's poverty. In 2019, for every 100 poor men, there were 113 poor women. What are the main structural inequalities that influence women's poverty? The unequal distribution of unpaid care and domestic work, lack of equal access to decent work and equitable wages, the high levels of violence against women and girls. When we analyzed the data of the most affected, we found out that poverty has a female face. Eradicating poverty therefore requires addressing the structural barriers that women face. The MPI, with a focus on women for an inclusive and sustainable development, is a proposal that aims to motivate discussion on gender-sensitive poverty measures. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades, equipos. Gracias. Éxitos. Chao a ti. Thank you so much, Sabina. Thank you so Thank much. you. Realmente. Sí. Gracias. Gracias, colegas. Hasta luego.